Hey, ¿qué tal chicos? Hoy tenemos un video diferente. Es bastante inusual que yo esté hablando en uno de mis videos, pero creo que desde que Loki abrió el multiverso han estado pasando muchas locuras. El día de ayer, 5 de agosto, sucedió algo increíble, impensable, histórico, en fin, una locura. Ayer inicié mi día normal, como todos los días. Me desperté, desayuné, me lavé los dientes, me puse a pensar en qué video podría subir al canal. Y aproximadamente a eso de las 10 de la mañana de la hora centro de México, salió un comunicado del Fútbol Club Barcelona en el que se hacía oficial que Lionel Messi dejaba de estar vinculado al club. A partir de eso, todo empezó a caerse. Yo creo que muchos no lo creíamos. De hecho, hasta el día de hoy yo aún no lo puedo creer. Se decía que era falso, que era una estrategia del presidente del Barcelona para presionar al dueño de la liga, para que dejara inscribir a Messi. Pero no, realmente ya es un hecho, es real, está pasando. Ya pasó. Lionel Messi dejó de ser jugador del Barcelona. Yo me quedé en shock como una hora. Tenía la misma sensación de cuando Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid. Y después de eso empecé a investigar un poco sobre cómo lo obligaron a salir porque Messi no quería irse del Barcelona. O al menos eso dicen las noticias. Tuvo que abandonar el club por los problemas de masa salarial y el mal manejo de dinero. Seguí buscando información y salió un dato muy curioso. El último clásico en el que marcó Cristiano Ronaldo también fue el último clásico en el que Messi marcó un gol. Al principio solamente era como una curiosidad, pero después de eso empecé a pensarlo y me di cuenta que también es muy real que estamos a las puertas del final de una era. Como diría Cristiano, fue muy bonito vivir la rivalidad Cristiano Ronaldo contra Messi. Ahora solo queda disfrutar de los últimos años de rivalidad que tendrán. Ahora sí, no deberíamos de compararlos, solamente disfrutar de lo último que nos puedan regalar en el fútbol. También leí sobre la posibilidad de que puedan jugar juntos en el Paris Saint-Germain. Era una nota que decía que si para el próximo verano salía Mbappé hacia el Real Madrid, el PSG podría cumplir el sueño de todos los que nos gusta el fútbol, que sería juntar a Cristiano Ronaldo y a Messi por unos últimos años. Sería algo espectacular, algo que todos quisiéramos ver. Ojalá y se pueda dar. Por el momento solamente queda esperar Messi haga oficial en qué equipo va a jugar. Y por el momento es todo, chicos. Muchas gracias por ver el video. Si estoy susurrando o se escucha que estoy hablando en voz baja, es porque es de madrugada y me desperté a ver el partido de México contra Japón por la medalla de bronce contra Japón. Entonces, hasta aquí dejo el video. Muchas gracias por verlo. Un saludo a todos los que se quedaron. Y, y no se enojen por la miniatura y el título del video.
Independientemente de este video, haré otro que sea un tributo y despedida a Lionel Messi. Gracias por ver el video. Nos vemos.